la mejor protección para el motociclista es su precaución. Y si alcancé a botar hasta el otro lado, no vi una piedrota que estaba entre el zacate y agarré mi pie izquierdo contra la piedra y el pedal. Varias fracturas en los dedos del pie y en el empeine. Y si alcancé a salir, todavía tuve que dar 2 vueltas así. Por eso siempre cuando se inicia uno en cualquier deporte, pues es cuando pasan generalmente las lastimadas más fuertecitas en todo. Se alcanza a enfocar bien, pero pues ya tiene 24 años. Ajá. Que entró ahí al Salón de la Fama. El día de hoy estamos con una super personalidad del mundo del motociclismo. Él es Federico Torres, mejor conocido como Piri Torres, una leyenda urbana de aquí de la ciudad de Irapuato. ¿Cómo está, señor? Bienvenido. Muchas gracias, gusto en saludarlos. Gracias, pues gracias por haber aceptado la invitación y estar aquí con nosotros el día de hoy. Y gracias a ustedes por ofrecérmela. Gracias. Oiga, pues qué placer poder platicar con usted después de que hace un par de meses le hicieron un homenaje aquí en la ciudad de Irapuato. Sí, me hicieron favor. Ahora sí que dice uno un inmerecido homenaje, ¿no? Sí, me dio oportunidad de saludar a motociclistas de hace 40, 50 años con los que me tocó participar. Y pues da gusto encontrarse con esas amistades tan añejas, ¿no? Un reencuentro. Exacto. Señor Piri, vamos a platicar. ¿Cuándo inició esa pasión por el motociclismo? ¿Hace cuándo más o menos? Pues debe de haber tenido alrededor de unos 16, 17 años. Esto debe haber sido como por el 56, 57. Mi papá tenía una distribución de cosa veterinaria para animales. Entonces me tocaba a mí ir a los ranchos a llevarles medicamentos, vacunas, a vacunar los animales. Y se le ocurrió a él, inocentemente y gracias a él, que podía moverme mejor en una motocicleta que en un vehículo grande. Y pensó en una motocicleta, pero a la hora que me enseñó las que andaba pensando él comprar, no me gustaron nada. Eran motonetitas chiquillas de 3 ruedas y de todo. No, yo quería una moto como las que usaban. Una grande. Como que usaba la Federal de Caminos, ¿no? De Harley y todo eso. Total que un familiar nuestro que nos vino a visitar de México en una moto BMW 600, llegó con esa moto allá a la casa, estuvo unos días. Mi papá yo creo que debe de haberle comentado que andaba pensando comprar una moto y este familiar de mi mamá le dio la dirección y los datos del distribuidor de BMW, una marca muy prestigiada de motocicletas de allá de México, un señor Robol. Y ya mi papá se puso en contacto con él y afortunadamente me compró la moto como la que yo tenía deseo. Era 250, no era muy grande, pero con esa para mí era una motocicletota, ¿no? Entonces, ¿fue su primer motocicleta una BMW? Una BMW 250. ¿Se le cumplió el sueño? Sí. Y la verdad nomás me cumplió el vicio porque para la chamba fue muy poco para lo que lo utilizó. Más bien era para cosa de... Cuanta oportunidad tenía, me desaparecía de la casa en la moto, ¿no? Todo el tiempo se iba de viaje. A todos lados, exactamente. No, pues sí, es una sensación muy especial. Chico, que nunca, realmente poco salía yo de Irapuato, y de repente con la moto pues me vi que me podía poner en Celaya, en León, en Querétaro. Es un cambio de oportunidad de conocer otros lugares, ¿no? Y ese se hizo vicio. Realmente nunca me llené de eso, ¿no? De cada vez ampliar más los viajes, ir con más frecuencia a lugares. México es precioso en paisajes, en historia. Tiene cosas muy importantes México y es muy bonito saberlas disfrutar arriba de la moto, ¿no? Claro. Al momento que le dieron esa moto, ¿qué significó para usted el sentir de que ese sueño de tenerla? No, pues ese fue un sueño realizado, ¿no? Con eso ya no estaba yo moto más grande ni nada. Ni idea tenía de que se había más grandes. Para mí esa cilindrada ya era una moto que ya corría alrededor de 140, 150 kilómetros por hora, que en aquel tiempo, con las carreteras que había,
pues era una velocidad bastante alta. Ahora ya veo ya las autopistas y todo eso, ya las motos ya andan arriba de 250 hasta 300 kilómetros por hora, ¿no? Pero también de ese tamaño son los accidentes, ¿no? Claro. En ese tiempo, en ese entonces, ¿qué tipo de seguridad se usaba? O sea, ¿cuál era el promedio de equipo que utilizaban? Duró mucho tiempo para fin de que me consiguiera un casco usado. Mejor que se lo compré a alguien conocido. Pero originalmente nada o una cachucha cuando mucho. No había ropa especial, impermeables especiales para andar en motocicleta. Nada de eso existía. ¿Ni pedía el reglamento de tránsito utilizar? No, ni tomaban en cuenta al motociclista. Es que era muy poca la población de motociclistas. Casi la mayoría eran las Harley Davidson de las policías estatales y federales. A mí todavía me tocó mucho tiempo ver a los federales de caminos con motocicletas Harley Davidson. En vez de patrullas. Y no usaba ningún tipo de uniforme ni nada, o sea, de sí, el uniforme el nomás, de ellos clásico. Pero sin casco y sin nada, tampoco ellos, ¿no? Ya hasta que ya se incrementó el motociclismo de calle, de carretera y de todo, fue cuando empezaron apenas a impulsarse, a motivar a la gente para que pusiera ayudas extras, ¿no? de protección, los cascos, las chamarras más apropiadas con protectores. Pero para el motociclista no hay mejor protección que su precaución. Esa es la protección. Primordial. Mejor, la primordial. Ya. Oiga, en ese entonces, ¿tuvo algún mentor, algún maestro, alguien que lo inspirara en ese momento que empezó en el mundo del motociclismo? Pues no precisamente, porque el que yo le tenía una envidia era a un muchacho, amigo mío que se llamaba Miguel Ayala, hijo de don Miguel Ayala, que era el dueño de los autobuses urbanos, 2 o 3 autobuses urbanos que había aquí en Irapuato. Y él tenía una motocicleta Puch, creo que era 175, pero tenía forma de motocicleta, ¿no? De 2 llantas y tu tanque en medio y todo. Porque mi papá originalmente pensaba comprar una motoneta y yo no quería una moto aquí, como se me saca que era como para mujer. Sí, quería una moto bien. Una moto de tanque en medio y se me hizo. Ya. Oiga, de esa escena que recuerda cuando empezó en el mundo del motociclismo, pues cómo eran las carreteras y demás, al día de hoy, ¿qué tanto ha visto esa variación de pues, todo el entorno? Pues yo trato de hacer un cálculo. Lo que en aquel tiempo el tráfico eran de... ¿Qué le diré? Por 1 hora en la carretera. En aquel tiempo podían encontrarse tal vez a 40, 50 vehículos hora. Son 500 o 1000 vehículos los que encuentra uno. Es una desproporción grandísima y esa desproporción precisamente es lo perjudicial para el motociclista porque es el más vulnerable por la mínima protección que se tiene. La mejor protección para el motociclista es su precaución, su prevención. Son 2 palabras claves para el motociclista que quiera disfrutarla y vivir mucho tiempo arriba de ella sin tener que lamentar nada, ¿no? Y es que trágicamente, pues ese aumento en la población, en tanto vehículo, tráiler y demás, ahora sí que hablando en las carreteras. No, ya ni lo toman en cuenta uno. Sí, ahora sí que como dicen, te avientan el vehículo, o sea, a ellos no les importa el motociclista. Exactamente. Del lado de los múltiples premios que ha tenido, entiendo que ha participado en varios, ¿cómo se llaman esos segmentos en el motociclismo? Las modalidades. Exactamente, las modalidades. Bueno, empezamos a correr en unas carreteras que se estilaban en aquel tiempo, que eran en la pista atlética de los campos de fútbol. Ya ve que tiene atrás de las porterías, de las 2 porterías, un óvalo atlético que era que se usaba para las carreras de a pie y todo. Son 400 metros el recorrido. Y las primeras carreras que me tocó participar se organizaban en los óvalos, que es una competencia muy bonita, sobre todo cuando ya está uno más toreadito ya arriba de la moto. Casi toda la carrera se la pasa uno con la motocicleta atravesada, ¿no? Como inclinado, me imagino. Inclinada y con la dirección y la rueda trasera derrapando mucho
para fin de poder agarrar las curvas lo más posible. Esa modalidad ya se ha terminado, ya casi no se ven carreras de... ¿Eran los mismos 400 metros en la motocicleta? Fueron las primeras carreras que hubo en Irapuato donde me tocó participar. En aquel tiempo había una persona que se llamaba Arnulfo Chávez, el tierno Chávez le decían. Él fue el que organizó la primera carrera y me tocó participar en ella. Me tocó conseguir el casco prestado. Todo, no sabía nada de carreras, de nada. Pero yo vi que andábamos entrenando y veía yo que entraba uno a la curva, se patinaba la moto, se escuadraba, pero como que se podía uno, ahí sí, llevársela toda la curva atravesada y pues no se caía uno. Yo dije, a la carrera sí me caí, me puso un trancazo bueno. No sabía yo arrancar. Ya en ese tiempo vinieron corredores de León, eran los que estaban más aventajados que nosotros. Entonces ya traían motos más apropiadas para las carreras. Ya traen como más tiempo en ese tipo de carrera. Y a la hora de estar en la meta, yo estaba con la moto trabajando, pero en neutral, y todos los demás corredores, o los que tienen ya más colmillo, con el motor ya desbocado y con velocidad puesta y todo. Entonces, en cuanto daban el banderazo, no, me salieron todos como volados y yo me quedé a ver atrás. Entonces empecé a correr y alcancé a pasar a 3 o 4 de los que iban más atrás. No, pues yo veía que la moto se derrapaba y no me caía hasta que azoté, pero feo. Resulta que se atravesó demasiado y la rueda delantera agarró el pretil de cemento de esta altura que está alrededor de toda la pista y por el lado exterior de la curva también. Entonces la rueda delantera agarró ese pretil. Yo nomás me acuerdo que pegó el brinco la rueda delantera para arriba y que agarro derechito para la portería. Pero donde choqué fue con la asta bandera que estaba, la base del asta bandera. Ahí llegó, ahí rebotó. Ahí reboté. No, pues por ahí fui a dar yo y la moto por otro lado. Me quise levantar que pues no encontraba ni la moto, había mucha hierba. La moto, pues hasta que la encontré, la levanté. Desde que arranqué la notaba bien rara de la dirección, como que rebotaba mucho. Todavía sí alcancé a pasar a 1 o 2 de los coleros. O sea, sí se subió y le volvió a... Sí, pero ya iban, yo creo que ya los de los primeros lugares ya iban con una vuelta cuando menos adelante de mí. Pero pues novatez, pues yo dije, a ver si los alcanzo. No, pues alcancé a rebasar a 2 o 3 de ellos y se acabó la carrera. Me acuerdo que en esa carrera precisamente me dieron una copita como dijeron ellos, de consideración, ¿no? Como premio especial. Como de consolación. Algo así, ándale. Okay. De consolación, exactamente. Pues es que el ímpetu de decir, le entro a la carrera a pesar de lo que le pasó, pues eso es muy importante. El cómo no lo dejó. Pudo haber dicho, ya me salgo y pues ya ni modo. Pero también habla de que las motocicletas de ese entonces para el golpe y todo, pues era una función, o sea, eran de uso rudo, ¿no? No, y pues eran motos turismo. En ese tiempo todavía no motos especiales. Bueno, yo no las conocía, motos especiales para carreras. Debe haberlas habido en países más avanzados como en Europa, en Estados Unidos. A lo mejor sí había ya motos más especializadas. Al menos he visto revistas muy antiguas y sí, yo vi ya hasta por los años que serán 70, algo así, es cuando se empezaron a notar más influencia de las motos especiales para competir en las diferentes modalidades que ya había, el motocross, el óvalo, el enduro, ¿cuáles otras? Varias modalidades que hay del motociclismo. Y de todas las modalidades, ¿cuál es la que más le gustó? ¿Cuál fue como que...? Todas estaba a gusto. Me gustó mucho. Por ejemplo, en esa de óvalo, ¿qué velocidad promedio llevarían? Porque pues si se mantenían acostados pues y yo era creo que sí, cuando ya no veo, lo menos que ve uno es el velocímetro, pero yo sí tanteo que sí andaba uno alrededor de entre los 90 y 100 kilómetros por hora. En las curvas a lo mejor a unos 80, a lo mejor sí, pero como es piso de tierra y eran llantas para pavimento, no eran llantas de tacos ni de nada, ¿ves? No, en ese tiempo corrimos con las motos como se usaban en la calle, ¿ves? Sí, o sea, era la misma moto adentro que afuera. Exactamente. De los primeros campeonatos que empezó a tener,
¿Qué significó para usted empezar empezar a ganar en algo que le gustaba y le apasionaba? En Morelia yo hice mucha amistad con muy buenos amigos que guardo muy bonitos recuerdos de ellos. Ellos ya me consideran hasta como miembro del Motoclub Morelia. Hace poco los tuvimos precisamente en las reuniones que tuvimos hace 2 o 3 meses. Vinieron un buen grupo de amigos. A muchos, pues fue lógico, ya ni los conocía. Ellos sí sabían que venían a buscarme aquí a Irapuato. Nos hicieron favor de invitarlos. Ellos sí sabían que me iban a encontrar aquí, pero yo no sabía quiénes sabían. Y a la mayoría no conocía yo ya. Cantidad de gente de Morelia, de Apatzingán, de México. Luis Alamoni, no sé si lo ha oído nombrar, un corredor muy destacado. No era originario de Irapuato, pero fue irapuatense muchos años corriendo en motocicleta y era un magnífico corredor posterior a la temporada mía. Ok, o sea, fue como el que siguió después de que usted se dejó de entrar en los campeonatos. No, y él cambió a otras modalidades. Se metió también a pavimento, se metió al óvalo, al motocross, y era lo que platicaba yo con los conocidos, de que yo me felicitaba de que no me tocó correr en la temporada en que empezó este chamaquito, porque lo vi como dice el dicho, nomás con ver agarrar el taco se sabe quién es Dragón, y ese se veía que era pero bravo, y qué bueno que no me tocó de contrincante ese. Y se lo he dicho a él. ¿Y le hubiera gustado o haber competido con él? Pues son diferencias ya de estilos, de condiciones de correr. Yo corría con motos más rudimentarias. Él ya entró a las carreras en que ya las motos eran más especializadas, que no por eso es un mérito grande el que las maneja, ¿eh? El que sean especializados quiere decir que esas motos nunca se caigan y nunca nada. Se tienen que manejar también con la prudencia y con el conocimiento suficiente de que cualquier abuso posee suelo. Sí, no, claro, hay que tener el mismo control. Exacto. Y el cuidado, porque pues suelo y de todos puede pasar Luis cualquier... Alamoni estuvo aquí, me hizo favor de venir a acompañarme aquí el día de la comida ese que hubo aquí en Irapuato. Y ahí estuvo presente. Y llegaron cantidad de amigos de Lagos de Moreno, de Guadalajara, de Morelia vinieron cantidad. Inclusive creo que hasta me pidieron que le trajera un reconocimiento, creo que es de unos amigos de un motoclub de Morelia, que yo no tuve el gusto de conocerlos, porque son miembros más recientes, pero saben la amistad que había con ellos. Sí, pues toda la trayectoria, y a final de cuentas esos clubes siguen avanzando y siguen pues conociendo su trayectoria. Y hasta la fecha hay mucha estimación con estas gentes de ahí. ¿Cuál cree que ha sido el momento más desafiante en toda su trayectoria en las competencias? El momento que sí fue más complicado. No, pues en todas. Tiene uno que sentirlo así en todas las carreras. Si no, ni para qué meterse. No, en todas las carreras, ya sea muy importante o de no mucha importancia, pues no está uno para ir a ver cómo me va, sin tratar de lastimar a nadie, sin causar problemas a otros corredores ni nada. Pues ganar limpiamente, pues no, pues sí, son claro. Las satisfacciones, ¿no? Y ese fue los momentos más gratificantes, siempre fue pues la competencia, el Exacto. estar jugando en la competencia pues de manera limpia, de manera... Exactamente. Nunca tuve reclamaciones de haber hecho alguna jugada con mala intención por perjudicar a un compañero que anda haciendo la misma esfuerzo que yo también, ¿no? Claro. Todo se puede hacer, pero con limpieza. Sí, no como ahora que le meten el pie a uno, ¿no? Para no lograr cierto objetivo. Sigue habiendo corredores caballerosos y corredores atravesados que les vale poco la seguridad de alguien con quien está uno compitiendo, ¿no? Y ponen la vida en riesgo, ¿no? Sobre todo en este tipo. A lo largo de tantos años, ¿cómo ha visto la evolución de las motocicletas? Desde mencionando la primera motocicleta que tuvo, pues todas las por las que pasó hasta el día de hoy. No, pues un cambio grandísimo, sobre todo en los cuadros, la seguridad que proporcionan los cuadros nuevos, las suspensiones. Anteriormente traían una suspensión de 15, 20 centímetros, cuando mucho. Ahora ya traen unas suspensiones de 40, 50 centímetros, 60 centímetros. Y la amortiguación
hay unas motocicletas que ahora sí que ya no se sienten, no hay caminos feos para esas motos. Sí, pues es que son que doble propósito, motocicletas para todo terreno, ya tienen... Cross, enduro, todo. Y las de esa época, pues me imagino eran como estándar, ¿no? O sea, Sí, generalmente eran motos turismo totalmente. sí, Lo claro. único que hacía uno era quitarle las salpicaderas, cuando mucho cambiarle llantas, desmontarlas de turismo para meterle unas llantitas de tacos para que se agarrara un poco mejor la moto. Claro. Pero todas esas limitaciones también dan satisfacciones. Y aparte porque se puede considerar que usted fue, ¿cómo nombrarlo? Pues una parte de ese uso rudo en las motocicletas. O sea, el decir, a mí me tocó conducirlas, pues las que estaban complicadas, ¿no? Ahorita ya Exacto. tienes más facilidades quizás Exacto. para pues las acrobacias o para carreras y demás, con todas las tecnologías que puede haber ahora. A mí más o menos me tocó competir de aquí, de Irapuato y de otras ciudades, salió yo de alrededor de mínimo 4 generaciones. Las generaciones casi de la mayoría de los corredores en motocicleta son de 5 a 8 años, 10 años cuando mucho. Y pues a mí me tocó andar en las carreras casi los 50 años. Entonces me tocó convivir con 4 o 5 generaciones y a pesar de la diferencia de mental de un jovencito que apenas empieza a competir con gente ya más adulta, la limpieza y la caballerosidad para competir se nota. Luego se ve cuando un corredor es limpio, es profesional, es decente, a alguien que de mala manera quiere obtener una buena clasificación sin pensar en perjudicar a propósito a los otros competidores, ¿no? Sí le tocó. Así no se disfruta eso así. Claro, porque es un cochinero, ¿no? O sea, sí le tocó ver, pues sí, contrincantes que sí fueran así de plano muy... que pudieran perjudicar. Pues sí, nomás no me pidan nombres. No, eso sí lo vamos a dejar en el anonimato, ¿no? Oiga, Sí, pero afortunadamente es minoría, ¿eh? es minoría, es lo bueno, ¿no? Y me imagino que también los van, no sé, descalificando, alejando con el paso del tiempo, ¿no? Seguro. Porque saben que pues es gente que no está haciendo un tema Y a profesional. lo mejor cuando empezó uno en las carreras, pensaba uno que así debía de correrse, que ganara como dé lugar, pero no, pues también hay que ganar, pero sin perjudicar con intención a alguien, ¿no? Claro. Le quiero preguntar una cosa muy padre. Entiendo que usted está en el Salón del Mafama del motociclismo, ¿verdad? Sí, ¿En qué año lo nombraron o cómo fue por ahí fue en el 2001, 2002, algo así. Salón de la Fama 2001? Lo voy a poner a ver si en la cámara se logra ver. Espero que sí, ya al momento de que estén viendo el video se alcance a enfocar bien. Pero pues ya tiene 24 años Ajá. que entró ahí al Salón de la Fama. ¿Le ponen una placa? ¿O cómo es esta? En una placa que está ahí en la CODEME, en la Confederación Deportiva Mexicana. Ok. ¿Y qué Sí. sintió cuando le dijeron No, que iba a pues, estar en el Salón de la Fama? no me lo Porque, esperaba, porque pues yo ya había dejado de correr, ya tenía varios años de que había dejado de correr. Y un día llegó un telegrama, que es la primera carta que está ahí en el álbum ese. En el álbum es donde está ahora sí que toda la toda la historia. trayectoria. Y no, pues sí, se siente padrísimo, ¿no? Sobre todo que no lo espera uno, considerando los cientos de motociclistas que destacan en el motociclismo, ¿no? Entonces, de repente que te digan que entre todo el grupo escogen a 3, 4, porque siempre hubo 3, 4 candidatos para entrar, y ese año entramos 2 de los que estaban nominados, un Pedro García Iniestra, un corredor sasazo que corría en equipo con un italiano que llegó aquí a México a correr, que se llamaba Carlo Becchi, que eran los que tenían la distribución
de las antiguas motos Carabela que se empezaron a fabricar aquí en México. Y pues venía con otro 2, 3 pasos adelante de nosotros. Después de correr allá en Europa, vino acá pues, a darnos clases. Entonces todo eso no es porque tenga uno que molestarse nada, pero al ver esas diferencias de manejo, tiene uno que empezar a observar detalles de por qué puede él andar así a ese paso, ¿no? Independientemente de que no nomás es retorcerle el acelerador, sino hay otros factores que tienen que ir combinados con ese acelerador, ¿no? Entonces todo eso se va aprendiendo pues con el tiempo y por eso siempre cuando se inicia uno en cualquier deporte, pues es cuando pasan generalmente las lastimadas más fuertecitas en todo, en fútbol, en béisbol, en lo que sea, en lucha libre, en lo que sea, es porque no sabe uno ni caer, ni el otro, hasta que no empieza uno ya a competir es cuando se va aprendiendo. Pero esta parte pues también le ayuda a ese aprendizaje. Obviamente todas las caídas dejan el aprendizaje para mejorar y no volver a cometerlo. Al contrario, seguir creciendo. También estuvo nominado como deportista del siglo, ¿verdad? Sí, señor. Ahí en este momento fue después de lo del Salón de la Fama. Lo del Salón de la Fama. Pero lo del deportista del siglo fue... En el 2001 debe haber sido. Okay. Ahí viene también el papel. Todo lo tiene en el... Todo está ahí en ese álbum. Okay. Por orden de progresivo, pues, no de fechas. ¿Hay algún campeonato o carrera que lo haya marcado, que le haya dejado algo muy especial en su vida? Todas. Todas son muy satisfactorias. Claro que hay unas que cuestan más trabajo, unas que otras, pero lo más satisfactorio es andar en esa guerra de las carreras y tener amistad con todos, de que nunca hubo jugadas de mala intención, nunca hubo lances peligrosos ni para uno ni para otros, ¿no? Sí, y esa es la satisfacción que le queda. Exactamente. ¿Alguna vez ha tenido algún accidente en alguna competencia o en alguna ruta que haya hecho? Sí, en una competencia. Una lastimada de un pie en el enduro. En el enduro. Uh-huh. Este tipo de actividad de enduro, de competencia, ¿cómo es? ¿Cómo es este tipo de...? Pues generalmente son recorridos en montaña o en zonas desérticas, porque llegamos a ir allá para el lado de Sonora y no son de subidas muy difíciles ni nada, pero sí es un recorrido muy sinuoso, muy cansado por la temperatura, que anda uno corriendo a una temperatura muy alta y el tipo de piso muy suelto, como de mucha arena, mucha grava suelta. Todas tienen sus características, pero las más bonitas son cuando son en montañas verdes. Hasta disfrutan el recorrido, ¿no? El paisaje, el aroma, la naturaleza, pues toda esa parte, ¿no? Pero todo tiene sus atractivos, ¿no? Y sus satisfacciones también, si se sabe uno desenvolver como debe de ser en cualquiera de esas condiciones, ¿no? Claro. Y además, pues todo eso ayuda a elevarle uno al nivel de manejo. Sí, porque lo va haciendo más profesional, ¿no? Lo desarrolla en un tipo sinuoso. Y en esta competencia, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué se lastimó? El pie izquierdo. Ok, iba corriendo. Sí, desde que andaba entrenando, me di cuenta de dar 1, 2, 3 vueltas. Son pistas de 40, 50 kilómetros el recorrido. Y me di cuenta de que había un lugar donde tenía uno que llegar demasiado lento a la entrada de una zanja muy honda, como de unos 3, 4 metros de honda, no en corte, sino de bajada, y luego la subida. Pero vi yo que la distancia de cuando llegaba uno ahí al otro punto donde tenía que llegar, calculé que sí lo podía volar. Así literalmente. Exactamente. Y busqué nada más, desde que andaba en los entrenamientos, me paré a ver y vi algún lugar donde podía yo salir de ahí, del inicio de esa zanja, para una levantadita para que
la moto tendiera a agarrar hacia arriba y a cierta velocidad poder llegar allá al otro lado. Al otro lado. Y dije, por si se ofrece, a la hora de la carrera, sí alcancé a un cuate que iba a un muy buen paso, pero lo alcancé al pasito, a arrimar. Dije, se me va a poner difícil porque casi andábamos a la misma velocidad. Entonces me acordé del tramo aquel en que él iba a llegar a la zanja esa, iba a bajar y a subir. Dije, ahí me lo voy a volar para ya caer adelante de él. Y así le hice, y sí alcancé a botar hasta el otro lado, pero donde caí había unos zacatales, unos como macetones de zacate, todo el recorrido ese, y no vi una piedrota que estaba entre el zacate, y agarré mi pie izquierdo contra la piedra y el pedal. Como lo prensó. No, pues sí me dolió, pero no quise perder tiempo porque el otro ya lo había dejado tantito atrás. O sea, sí le sirvió sí lo rebasó ahí. Y si alcancé a salir, todavía tuve que dar 2 vueltas así. Cada vuelta era de casi cerca de casi de la hora, ¿verdad? Como 40, 45 minutos. Y se quebró el pie en ese... Varias fracturas en los dedos del pie y en el empeine. Y siguió corriendo así. Todavía me eché las 2 vueltas porque de que terminara la carrera clasificando, dentro de los 3 primeros, dependía que ese año ganara el campeonato nacional. ¿Y lo ganó con todo y la fractura? Lo conseguí. Sí, ese día allá no faltó ahí, y cuando llegué allá a la camioneta, ya que se terminó la carrera y todo, que pues sí me había servido pues la lucha que le había hecho. Ya me hicieron ahí favor, siempre he ido médico en esas carreras que son así en despoblado, siempre es médico forzosamente. Me hizo una mediana arregladita ahí pues nomás de desinfectarme y me abrieron la bota para fin de podérmela sacar. Y ya en el camino vine muy a gusto porque los amigos que venían ahí traían una botella. Para celebrar. Sí, y no me creo que hasta el dolor se quita. Encontró el cómo. Exacto. Y ya de ahí pues se fue sobre todo con la satisfacción de que pues sí había valido la pena el golpe, ¿no? Porque ya era la final del campeonato de ese año. Y ganó. Me tocó ganar el campeonato. Y con todo el pie. Con haberla terminado, porque no quedé en primero, pero entré entre los primeros 3 y con la puntuación que tenía en ese lugar que clasifiqué, con eso me tocó ganar más puntos que los demás. Wow. Son satisfacciones que vale la pena hacer la lucha al último sacrificio, ¿no? Y logro, o sea, ¿cuánta gente no se rinde, no? Y actualmente, si evaluamos esto en otras cosas prácticas de la gente, pues la gente se rinde cuando les pasa una cosa de estas. Pues algunos tal vez sí. Y usted siguió hasta el final con todo y un pie roto, no fue pues impedimento. A lo mejor fue lo que me valió. fue pues doble ganancia, ¿no? Por esa fortaleza que tuvo. ¿A qué edad fue su último campeonato? ¿En qué momento decidió decir? A los 58 años. A los 50. Coincidió con el número con el que yo corrí toda mi vida, el 98. 98. Era su número de... Fue en 1998. Y no porque lo haya decidido por la fecha, sino porque después de que ya me había retirado y todo, por ahí tengo una carta muy bonita que me mandó el presidente de la Comisión Nacional de Enduro. Muy bonita carta, que se le agradecí mucho. Y ahí hace mención de eso, ¿no? De que desde que tenían ellos recuerdo de que me habían visto competir, que veía yo el deseo pues que tenía yo siempre de competir, ¿no? Y de salir lo mejor librado sin perjudicar a nadie, ¿no? Claro. ¿No? ¿Y en este momento que se retira fue por decisión propia? Propia, sí. ¿Sabe? Sí, consideré que ya era hora. ¿Cuántos campeonatos ha de haber ganado o en cuántas carreras podrá haber participado a lo largo de todo ese tiempo? Muchas carreras. En el enduro fueron 8 o 9 campeonatos 8 o 9 campeonatos nacionales. No, pues... Inclusive en varias carreras llegaron a traer corredores europeos o gringos y según eso pues nos tocó a varios de México ganarles a esos corredores que venían con un cartel muy,
muy de mucho renombre y todo, pero es que nos explicaban que allá en Europa el enduro es muy diferente al de aquí, que allá son tramos de precisión, de exactitud en tiempos de reloj, de que de tal puesto de control a otro puesto de control, tienen que hacer determinado tiempo. Y aquí no, el enduro lo calculaban diferente aquí los organizadores, en que sí tenía uno que andar chicoteado lo más que se pudiera para hacer menos tiempo que cualquier otro, ¿no? Sí, pues el chiste era llegar en Seguro. menor tiempo, ¿no? A final de cuentas, de una forma u otra, pues era el objetivo. Y después de que se retira, ¿qué decide hacer una vez que dice, ya, me voy a dejar las competencias y ahora me quiero dedicar pues más Pues al turismo, salí mucho con mis hijos, mis hijas, todos me acompañan, todos manejan motocicleta, mis a hijas todos los también. enseñó súper bien? Tengo una que es pero aficionadísima, mi hija Marta, aficionadiza a la motocicleta. Muchos viajes hemos salido con ella allá para el rumbo de Veracruz, de Chiapas, de todo eso. Hemos ido en viajes para aquel rumbo, que son unas de las zonas de montaña, de selva y de todo eso, de las más bonitas de México. Digo que México tiene unos lugares increíbles de paisajes, hasta los desiertos son bonitos. Tienen su disfrute, tienen su imponencia de meterse a esos tramos y que dice hijo, nada más aquí una descompostura o alguna cosa. Aquí quiero... ¿Cómo me salvo? Exactamente. Entiendo que ha recorrido toda la República. Los 32 estados. Y en tiempo récord. Sí. ¿Cuánto tardó en hacer esa...? El primer recorrido fueron en 12 días. 12 días los 32 estados. Y luego creo que fue en el 98, volví a hacer el recorrido ese, pero ya por la red de carreteras que había del 50 y tantos al 90 y tantos, ya fueron nada más 9,000 y feria, no llegó ni a 10,000 kilómetros. Se redujo esa... Sí, pues ya la red de carreteras, ahora sí ya podía uno escoger. Claro que las rutas las trazaba yo desde con mucha anticipación, de sacar cuentas de kilómetros de tal punto a tal punto, por dónde irse, sacar y hacer una lista, llevar pues un programa, no nomás salir a ver a dónde llego, sino ya llevar un itinerario ya bien definido. Y me llamó mucho la atención de que había 3,000 kilómetros menos que en el primer viaje, y fue por eso, por la red de carreteras nuevas que ya hay aquí. Si actualmente alguien hiciera ese recorrido, ¿todavía saldrían menos kilómetros? ¿Será que ya se redujo todavía más? Hay una cosa. Las 2 veces que hice el recorrido, la tienen registrados como récord de resistencia a la Federación, porque siempre les pude comprobar que la velocidad máxima que mantenía era la permitida de cada carretera. Usted sabe que todas las carreteras tienen un límite de velocidad. Entonces siempre quise poner ese freno para los alocados, porque las carreteras no son para echar carreras. Las carreteras son para viajar, para pasear, para trabajar. Pero muchos malmente toman las carreteras como pistas y los ve uno constantemente aquí en Santa Rosa. Miedo de ir allá a Santa Rosa los domingos a lo del almuerzo, porque son cientos de motociclistas y todos a cual más quieren demostrar que son los más rápidos, no los más fregones, los más rápidos, los más alocados, ¿no? Yo creo que... Y hay cantidad de accidentes, ¿eh? Raro es el domingo que no bajan allá las ambulancias. Siempre pasa algo. Fracturados y es que yo creo que mucha gente que lo conoce o ha escuchado su trayectoria y los recorridos, pues ha de pensar, pues iba a 220 kilómetros por hora. Es muy importante mencionar que usted respetaba los límites de velocidad. Y en los rejos así lo tengo estipulado, que todos los viajes se iban a hacer respetando los límites máximos de velocidad. Porque por algo ponen el límite de 110, 120, 90 kilómetros por hora. Por algo no los ponen por capricho, nada más de llevarlo a uno lento. Es donde tiene uno margen para que se atraviese lo que se atraviese. A esa velocidad puede uno reaccionar. Y los que son muy acelerinos, muy,
que les gusta alardear los excesos de velocidades, pues la verdad, pues está corriendo el riesgo el motociclismo de que este muchacho se llegue a matar, se llegue a fracturar todo, sin necesidad, pues si no estaba en ninguna competencia. Usted es el claro ejemplo de que mientras uno cuide esos estándares de velocidad, Pues no debe de pasar nada. se necesita, y aún así, no tiene idea lo que es manejar 14, 15 horas, 18 horas diarias. No se imagina el agotamiento que es, porque pues, nomás paraba para gasolina, estando parado, una checadita de unas patadas a las llantas para ver cómo están y todo, y a seguirle. Es el chiste nada más de no perder tiempo, de no sentarme ayer a descansar un rato. Sí, Ya sentado en la moto, pues ya me sentaba de un lado, me sentaba del otro. Ya se paraba en la moto. Pero sin dejar de avanzar. Sí, no, claro, el chiste es continuar y... Exactamente. Pues, yo creo que pues van desarrollando habilidades de cómo estirarse dentro de la misma moto, ¿no? Para pues no sentir que uno se va entumiendo. Sí, no cargar el trabajo a un solo lado. Sí. ¿Alguna ruta que le haya gustado más? ¿Algún paisaje? ¿Algún estado? No, de todo lo que me acuerdo de México, no tiene desperdicio, ¿eh? Desde los desiertos de allá viniendo de Baja California Norte para bajar a Sinaloa y todo eso, la Rumorosa, acá donde Pancho Villa se metió allá a balacear a los gringos, es un desierto imponente y por lo mismo imponente es muy satisfactorio recorrerlo, porque sabe uno que si maltrata uno la motocicleta ahí, aumenta uno el riesgo de alguna falla, de alguna cosa, ¿no? Todas tiene uno que llevar como sedita para fin de saber que no le vaya a crear a uno un problema mecánico por un abuso de velocidad, por un abuso de algún mal estado de la carretera. Claro. ¿En alguno de los viajes brincó de país? ¿Fue a alguna otra zona, ya sea al sur o al norte? Pues nada más allí en Chiapas, porque ahí en la frontera con Chiapas es un lugar que no me acuerdo cómo se llama el pueblito ese, es donde está una laguna muy bonita que separa Guatemala de México, y no hay aduana ahí. Nos metimos al lado de Guatemala para comprar chácharas de allá, de llegar lo que encontraba uno para traer de regalo acá a la familia, de detallitos de adornitos y cosas de esas. Pero todavía hasta ahí no hay aduana, y ya está uno en Guatemala. Sí, ya brincó frontera, aunque no tenga ahí la aduana. Y probablemente el puesto de control esté más delante de ahí. Ahí ya no hubo necesidad de pasar por ahí. Nomás estamos parados donde están las torres ahí de los límites de Guatemala con México. Entonces nomás se pasa uno del lado de Guatemala. Brinca así el pie y ya está del otro lado. Ahí dice. ¿Qué cree usted que fue lo que a lo largo de su vida y su trayectoria le dio ese éxito que estaba buscando en las carreras? ¿Cuál fue ese ingrediente secreto? Pues creo que estar consciente de que la moto le puede dar a uno infinidad de satisfacciones si la sabe uno respetar. Eso es lo mero principal, de no tener malas experiencias, de que a mí se me mató un hermano, de que yo me fracturé, y todo. La motocicleta nunca la tira a uno, no es un caballo loco que lo tumbe a uno nomás por gusto. Uno tumba la motocicleta, uno es el que la maneja mal, y la motocicleta pues no va a hacer maravillas. Por lo que debía uno de cuidar, no lo va a hacer la moto. ¿Tuvo a lo largo de su trayectoria algún hábito, algo muy específico que usted haya hecho o desarrollado para toda esta trayectoria en la motocicleta? ¿Comer algo? ¿Hacer alguna actividad extraordinaria del motociclismo o algo que usted haya dicho esto? No, manejar dentro de los límites de velocidad, ese era mi tope. Ese fue el secreto. Y los récords que tengo registrados en la Federación Mexicana de Motociclismo, hago hincapié de esto, de que respetando todos los reglamentos viales, no nomás en las carreteras, también en las zonas urbanas tienen obligaciones. No se puede andar en una calzada que dice 40 kilómetros, no bueno pasar a 100 kilómetros por hora por ahí, ¿no? Sí, porque es cuando pasan los accidentes. Exactamente. ¿Actualmente sigue manejando la moto? Ya desde luego mucho menos que antes. Y ahorita por problemas, como decía mi hijo, tenemos el problema con mi esposa, que la tenemos media delicada,
pues nos ha tocado estar allí, ahora sí que las 24 horas del día con ella ahí pegada. Afortunadamente está reaccionando bien, va bueno. saliendo, pero yo creo que es cosa de unos días más. Ya componiéndose, ella también fue aficionadísima a la moto. Sí se la llevaba a los... me acompañó donde no se imagina. Y nunca se quejó de la lluvia, del frío. Claro que llevaba uno pues, más o menos lo apropiado para ese tipo de cambios de climas, pero nos tocaron unos tormentones allá por Oaxaca, en muchos lados aquí de México. Esa parte de que su esposa lo haya apoyado, lo haya acompañado. Sí. Yo creo que fue una trayectoria muy padre, ¿no? Poder haber viajado con ella. Fue una magnífica compañera de viaje. Y ya pues ahora que se recupere, pues otra vez primero andará ahí en las rodadas. Seguro. Algo que le gustaría decirle a toda la gente que ahorita anda en motocicleta, que pues a lo mejor ya es más de uso del día a día, del trabajo y demás, y a la gente maneja en estado de ebriedad, no respeta los límites, no usa protecciones. ¿Qué le diría a esta gente que actualmente maneja así? Pues antes que nada pedirles que no lo tomen estos consejos como una cobardía de no correr en motocicleta en la ciudad. Eso es una gran tontería esa, ¿eh? Las calles y las carreteras tienen limitaciones y las debe uno de respetar si es un buen conductor de vehículos, debe uno de respetar esas indicaciones porque por algo están marcados esos límites. Es como más seguro viaja uno en cualquier lado. Yo sé que muchos van a decir, ay, ¿quién le va a hacer caso a respetar el límite de 110, 120 kilómetros por hora? Ya esos límites como que ya debían de haber sido de hace muchos años, pero siguen vigentes. Y creo que es peor ahora por el exceso de tráfico que hay. Ahora creo que todavía hay más obligación y más conveniencia de respetar esos máximos límites de velocidad por la gran población de vehículos que hay y sobre todo la gran cantidad de conductores, muchos muy profesionales y muchos muy salvajes. Claro. Y es que ya es más fácil también obtener una moto, ¿no? Ya hay tantas marcas muy económicas. Y me estoy refiriendo a todos los vehículos, ¿eh? En general. Se nota, uno nota cuando un trailero es un buen chofer, a uno que trae un carrazo y es un buen chofer. En cambio, veo unos locos en camiones y en carros, que se está loco, eso no es para andar a esa velocidad en Bájenlo. esos lugares. ¿Cuántas motocicletas tiene actualmente? 10. ¿Y las llega a usar todas o ya son más como de...? Yo ya ahorita, como le digo, ¿no? Me he retirado mucho por el problema que tenemos ahí con el cuidado de mi esposa. Pero sí, es un motor que no se usa, se daña. ¿Y cuál de las motos que tiene su favorita No puedo decirle porque... No se vaya a sentir. Las demás. Todas tienen su momento especial. Todas tienen su característica diferente. Creo yo que las motos son como las personas, ¿no? Según cómo se comporte uno con ellas, también se refleja de allá para acá, ¿no? Claro. Y algo que en esta trayectoria le gustaría dejarle a la gente, a la audiencia que lo vaya a ver, que vaya a trascender, ¿qué le gustaría decirles? No, pues que aprovechen la motocicleta. Es un vehículo que tiene unas cualidades, sobre todo por su tamaño, su maniobrabilidad y de todo. Pero a los que se sientan campeones, no les aconsejo la motocicleta. Si abusan de su capacidad y involucran a una moto arriba de ella manejándola, lo más seguro es que la moto se las cobre. Entonces no es conveniente andar querer romper récords en carretera o romper récords en la calle. No sé si se ha fijado una cosa que es muy notoria. En los semáforos se estaciona uno, se te para una moto por un lado, otra moto por otro lado, otra. 5 o 6 motocicletas. Y son los primeros que en cuanto se pone el amarillo, ya están adivinando que ahí viene el otro y salen 5, 6 pegaditos y uno adelante y ya siente él que está ganando. La mera verdad está ganando un reconocimiento muy criticable, ¿no? Porque las calles no son para eso. Las calles son para transportarse, para trabajar, para pasear, no para echar carreras con nadie, ni con otros carros,
y tampoco con otros motociclistas. Eso nomás, hacer esas loqueras en la calle o en la carretera, lo único que demuestra es la poca responsabilidad del que está manejando esos vehículos, ¿no? Y son unos vehículos tan serviciales que le pueden a uno dar tantas satisfacciones, bien manejadas y siempre respetando su principal regla, ¿no? No abusar de ella. Claro. Eso parece ridículo, sobre todo cuando lo oyen los chavalitos y dicen, "Ah, pues, ese viejito, ya que claro que Selcha quiere andar a vuelta de rueda". También por eso duré tantos años manejando motocicletas sin accidentes, porque Ahí está el claro ejemplo le tuve el respeto a la motocicleta para que ella me diera muchas satisfacciones en la vida, ¿no? Y estar aquí sin ningún tipo de accidente. Ahora sí que pasar a mayores. Exhortando, mientras más les recomiende uno, mientras más les pida uno, mientras más les aconseja uno de que se cuiden, ojalá lo tomen en cuenta, porque la motocicleta les puede dar infinidad de satisfacciones en su trabajo y en su diversión si la maneja bien, tranquilo, respetando el tráfico, respetando las velocidades de la ciudad, respetando el tráfico. Eso es lo esencial. Claro. De no querer ser el más rápido de todos, ¿no? Claro. Porque esos competidores los ve uno por todos lados, todos los días. Y luego terminan los periódicos, ¿no? Como tristemente accidentados. Exactamente. Por último, le quería preguntar para usted qué significa la comunidad del motociclismo en México actualmente, pues a todo lo que conlleva y donde está usted a través de esa trayectoria. ¿Qué significa como resultado de lo que vivió? No, pues lo que buenamente me permitió Dios conseguir en las competencias, que me cuidó en las salidas que hice aquí por todo mi México. A mí nunca me ha interesado salir de México, ¿eh? Yo sé de muchos que sueñan con ir que a Sudamérica, que a Estados Unidos. México tiene tantos lugares, que no se los acaba uno nunca. No se cansa uno. Yo sé que lo mucho que vi no es nada para lo que me faltó de ver. Y cala, porque se quebró con ganas. Y yo quiero más. Le faltó más conocer, y eso que tantos años que estuvo en la moto. Pues le agradezco mucho. Gracias por haber venido. Al contrario, ojalá que los que nos están haciendo el favor de escucharnos, ojalá que se enseñen a querer la moto, a aprovecharla, respetándola, para que la moto los respete a ellos también. Que se cuiden. Muchísimas gracias. No, al contrario. Y nos vemos en otro capítulo. Hasta luego.